Hola chicos y chicas, yo soy la desaparecida Isabela Zoara y esto es Te cuento una historia. Ya se los explicaré, mientras tanto sigamos con la octava parte de El matrimonio es algo negociable. El segundo príncipe se encontraba distraído observando una pintura, cuando de pronto alguien llamó su atención. Este era el conde de Blanchefort. Este mismo le presentó al príncipe a su estudiante, Joasaen. El príncipe, quitándole importancia a esto, le contó que había escuchado una historia interesante. Se decía que el conde de Arno traería a su esposa a Lajos. Le preguntó si era esa niña que se había casado a los 9 años con un viejo. Comentó que su madre hace tiempo le había contado acerca de ello, y que aquella niña estaba muy preocupada por casarse con alguien que no conocía, y que le sobrepasaba en edad. El conde de Blanchefort no decía nada, pero su alumno trataba de decirle que hablaba demasiado a su majestad. El conde lo detuvo y le dijo al príncipe que la reina no debía preocuparse tanto. Le recordó que Zacarí actualmente es uno de los héroes más grandes del continente, que incluso si él se convirtiera en monarca, no existiría un lugar para luchar contra él en Sebrán. Esto pareció molestar al príncipe y se fue diciendo que no podía esperar al día en conocer al gran héroe, y que también le gustaría conocer a la esposa del conde Zacarí. El estudiante del conde Blanchefort iba diciendo que cómo podía decir esas cosas, que él estaba insultando a su familia. Empezaba a reclamar y a reprochar de todo lo que decía el príncipe. El conde de Blanchefort únicamente le dijo que enviara una carta hacia Arno, diciendo que quería ver a Bianca lo más antes posible en cuanto llegara a Lajos. El estudiante preguntaba si esto era en serio, mientras pensaba que por fin podría ver a Bianca después de 10 años, ya que en realidad este estudiante era el hermano mayor de Bianca. Le preguntó el por qué si antes había dicho que no intercambiaría cartas con ella. El conde dijo que Bianca cumpliría 19 años, que seguramente estaba viviendo como una dama encantadora. Dijo que si se pareciera a su madre hubiera hecho lo posible para quedarse con ella. En otro lado, Bianca bajaba de su caballo temblando por esto mismo. De pronto perdió el equilibrio y a punto de caerse, Zacarí la tomó en brazos. Le dijo que era bueno empezar a montar, que esto le haría ganar fuerza y sería más saludable. El nombre que le puso Bianca a su caballo era Isabel. Mi nombre es casi igual al del caballo. No soy la protagonista, soy el caballo. En fin, sigamos. Bianca acariciaba a su caballo, le decía que había hecho un muy buen trabajo el día de hoy, que se verían mañana. Después de esto, Bianca le dijo al conde que por favor la bajara, que ella era pesada, que podía caminar por sus propios pies. Zacarí le dijo que ella no pesaba nada, que como alguien que desayuna solo aceitunas por la mañana pesaría algo. Ella, un tanto avergonzada, le preguntó cómo sabía lo que ella desayunaba. También le comentó que por la mañana ella no tenía apetito. Él le dijo que si pasaba más tiempo afuera aumentaría su cantidad de comida. Mientras ellos se iban, seguían discutiendo acerca de si la bajaría o terminaría yendo al castillo cargada, llamándose tercos el uno al otro. Con todo esto, Bianca y Zacarí pasaban mucho más tiempo juntos, tratando de compensar todo el tiempo que habían perdido en el pasado. Por lo menos ahora no parecía que se odiaran. Otro día de enseñanza llegaba. Zacarí le decía a Bianca que lo hacía bien, le explicaba cómo manejar el caballo. Ella, viéndolo un rato, le preguntó a Zacarí si pensaba en algo en particular. Él, un tanto apenado, le preguntó que por qué no le llamaba con más frecuencia cariño. Ella se acordaba de las veces que lo había hecho y se preguntaba si acaso el conde recordaba todo eso. Ya nerviosa le dijo que eso era como decir hola, que no significaba cariño en lo absoluto, que ellos no son una pareja que hayan establecido una relación matrimonial como para llamarse cariño. Zacarí pareció ponerse triste y le dijo que no quería imponer un título especial. Bianca, tratando de reconfortarlo, le dijo que él ahora era su maestro, que nadie más le enseñaba, que tal vez después puedan discutir eso del título especial. Después de eso, le dijo a Zacarí que luego se verían, que Isabel y ella aplastarían las narices de Noah y su maestro. Él comenzó a reír y le preguntó si volvería a su nariz plana. Ella, al verlo, pensaba en que su sonrisa era hermosa. Él se acercó diciendo que aceptará el desafío, aplastando un poco la nariz de Bianca con su dedo. Le dijo que esperaba que ese día llegara pronto. Mientras todo esto pasaba, a lo lejos, unos ciudadanos vieron esto. Todo el reino corría rumores de lo que hacía Bianca con las velas. También de que ahora la relación entre los condes había mejorado mucho. El pueblo tenía la esperanza de que hubiera un sucesor pronto. En ese entonces llegó la carta de Blanchefort. Van Zandt decía que esta era la segunda carta que enviaba el conde. La primera fue para el matrimonio de Bianca. Zacarí leyó la carta.
de cómo el conde quería ver a Bianca justo cuando llegara a Lajos. Él le ordenó a Van Zandt que no le dijera esto a Bianca, que él mismo lo haría. Pero al final los problemas siempre llegan inesperadamente. Bianca le reclamaba a Van Zandt por no habérselo mencionado antes. Él trataba de excusarse, pero ella estaba enojada. Se iría a Lajos el día de mañana. ¿Por qué Van Zandt no le había dicho esto más antes? Zachary nuevamente leía la carta venida de Blanchefort, donde se pedía ver a Bianca ni bien llegara a Lajos. Él pensaba que era una petición demasiado formal para ver a su hija. Nunca antes en estos casi 10 años había preguntado por la seguridad de Bianca. Ni siquiera había respondido a alguna de las cartas que Bianca había enviado. Se preguntaba si estaba bien que se reúna con ellos. Mientras pensaba todo esto, veía a Bianca a lo lejos. Como habían parado sus clases de equitación, no había podido verla, pero pensaba en que se veía muy hermosa con el cabello suelto. Un día antes de la partida a Lajos, el castillo estaba organizando el equipaje. Sin embargo, a Bianca se le pedía que redujera su equipaje, ya que ella estaba llevando 15 cajas. Ella decía que ya lo había reducido lo suficiente, pero al ver el equipaje del conde, le preguntó a Van Zandt si Zachary solo llevaría eso. Van Zandt le confirmó que sí, que solo era eso. Ella le preguntó a Van Zandt si acaso su patrimonio era pobre. Obviamente Van Zandt le dijo que eso no era así, pero Bianca dijo que si su feudo era extremadamente rico, que tenían caballos militares y todo eso, ¿por qué es que las ropas del conde son tan desastrosas, con bordados tan simples y con pieles de baja calidad? Van Zandt le decía que el conde era un hombre simple, que prefería esas prendas. Bianca se enojaba diciendo que esto no tenía que ser así. Le gritaba a Van Zandt que si ella no hubiera preguntado por el equipaje del conde nunca se lo habría dicho. Le gritaba que cómo la vestimenta del conde podía lucir así. Esto fue por lo que les reclamaba Bianca a Van Zandt, porque las prendas del conde no iban acorde a su sentido de la moda de la señora Bianca. Bianca enojada gritaba que eran las cajas de ese lugar, que no sería un problema llevar tanto, pero de pronto Sally le dijo que esas eran sus cajas de ella, las que pidieron que redujera. Ella dijo que si eso era así, esa carga no daría ningún problema. Después de eso le dijo a Van Zandt que ella revisaría todas las cajas del conde, que tal vez esta sea la oportunidad perfecta para cambiar el estilo de su esposo. Van Zandt estaba boquiabierto. Eso significaría que iba a comprar más ropa. Ella gritaba que su esposo no podía ir hacia la capital, él era el héroe de Sebrán, que ella no podía soportar que se burlen del estilo de su esposo. Van Zandt, resignado, simplemente aceptaba la petición de su señora. Zachary veía a lo lejos y se reía por esto. Pensaba en que el mundo de la moda cautivaba a Bianca. Nunca la había visto tan abatida. Vio cómo Saubeur se acercaba a ella. Un poco intrigado se preguntaba que qué estarían hablando. Recordó cómo Saubeur dijo que quería llevarse bien con Bianca. Lo que Saubeur fue a decirle a Bianca es que le diera las prendas del conde a él, ya que eran buenas telas que podían ser reutilizadas. Bianca le dijo que el conde tenía una buena figura, que si estaba seguro que eso le quedaría. Él le dijo que sí, que se parecía un poco al conde. Ella lo veía incrédula, pero aún así le permitió llevarse las prendas. Él se fue muy feliz diciendo que luego vendría a llevarse estas mismas. Ella pensó en que primero tomaría un descanso antes de organizar las cosas del conde. Al voltear, vio cómo el conde la observaba. Se preguntó cuánto tiempo habría estado mirando. Aún así, para ella era agradable verlo ahí. Lo saludó hacia lo lejos, pero él simplemente volteó y se fue. Ella se quedó atónita. ¿Qué había pasado? ¿Acaso no la había visto? Él se encontraba apenado. No sabía que haría contacto visual con Bianca. Para él toda esta situación era difícil. Pensaba que incomodaba a Bianca. Cuando recién se había casado con Bianca, era difícil acercarse a una niña que siempre lloraba al verlo. Justo ahora no sabe cómo tratarla. Ahora es ella la primera en hacer contacto visual. Incluso a veces le sonríe. Sus soldados se pueden acercar a ella, pero le inquietaba el hecho de que algún hombre se acercara sin que él lo conociera. Recordó cómo esta relación había empezado por beneficio. En el pasado, Zachary simplemente sentía lástima por Bianca. Como una niña tan pequeña terminó envuelta en situaciones de adultos. Pero ahora es diferente. Ahora Zachary no quiere que nada lastime a Bianca. Ya era el día de partir hacia Lajos. Bianca subía a su carruaje. Veía a Zachary a lo lejos, hablando con Van Zandt. Pensaba en que seguro estaba muy ocupado, pero quería preguntarle si de verdad ayer no la había visto. Ella pensaba en que seguro en algún momento del viaje podría hablar con Zachary. En ese momento ella no lo sabía, pero había puesto su vida en una rueda de la fortuna que empezaba a girar. Bianca vio a Zachary a lo lejos y él decía que ya estaba todo listo.
que partirían hacia Lajos. Unos días después de la partida del conde, Van Sant se encontraba yendo al taller de costura. Entregaba a las señoras el hilo de oro y el hilo de lino que habían pedido la última vez. Al parecer, Van Sant se encontraba de muy buen humor. Una de las señoras se burlaba por esto. Pensaban que seguro Van Sant estaba de buen humor porque no estaba la señora gastando dinero. Que esto no era un secreto, todo el mundo sabía que Van Sant se encontraba de muy buen humor. Pero aún así, ella se puso a hablar de que no hay nadie quien odie a la señora. Que sí, efectivamente antes Bianca se la pasaba encerrada en su habitación y solo gastaba dinero, pero ahora ella y el conde podrían tener un sucesor. La primera mujer reclutada por Bianca recordaba cómo la condesa le dijo que llevaría sus encajes a Lajos, que ahí los mostraría y seguro traería pedidos a Arno. Le ordenó a la mujer que hiciera sus mejores producciones en su ausencia, que Van Sant le apoyaría de forma amable, que no se preocupara por eso. Le dijo que ellas ya no eran sirvientas, sino trabajadoras, que tendría que estar orgullosa por eso, era una gran artesana. También se dirigió a Nicolás, le dijo que visitaría el gran santuario, que le agradecería a Dios por enviar a un artista tan grandioso a Arno. Ambos vieron partir a Bianca. Para ellos, ella los había ayudado demasiado. Simplemente esperaban el regreso de esa gran condesa. Zachary hablaba con Sir Robert. Resulta que había habido un deslizamiento de tierra que trancaba el camino de camino a Lajos. Tendrían que tomar un desvío. Sir Robert le dijo que a pesar de lo esperado, su esposa no había tenido dificultades para viajar, así que no tendrían que preocuparse por algún retraso. Le comentó que había un pueblo cerca donde podrían quedarse, pero sería un desvío, o sea, más viaje. Si no hacían eso, tendrían que dormir hoy a la intemperie. Le preguntaba al conde que qué quería hacer, pero él solo estaba mirando a Bianca. Zachary respondió diciendo que no era conveniente mover el carruaje, así que el día de hoy dormirían ahí. También le dijo que quería hablar con su esposa. Bianca bajó del carruaje y veía cómo Yvonne y Gaspar peleaban entre si le ayudaba o no le ayudaba a bajar del carruaje. Ella se preguntaba por qué ambos eran tan tercos. Entonces le dijo a Yvonne si podía bajar y ordenar su equipaje. Yvonne de inmediato respondió que sí y tomó rápidamente la mano de Gaspar para bajar del carruaje. Bianca vio cómo Gaspar se puso feliz por esto y al parecer se dio cuenta de algo. Entonces le dijo a Yvonne que si en un futuro un caballero le extiende la mano, que la tome. Ella preguntaba por qué debería hacer esto, cuando de pronto Sauveur se encontraba limpiando la capa de Bianca, diciendo que había un poco de polvo ahí. Le preguntó si fue difícil quedarse sola en el carruaje, y le comentó que cerca había un valle donde desembocaba un río, que si quería tomar un poco de aire iría con ella. Ella pensaba que Sauveur era una persona muy sencilla. Le dijo que iría con Gaspar, pero Sauveur decía que Gaspar era muy malo con las ubicaciones, que él la acompañaría. En eso alguien lo tomó del hombro y le dijo que quién era malo con las direcciones, que solamente estaba diciendo mentiras. Este era Sir Robert y les dijo a ambos que el conde estaba buscando a su esposa. Bianca se fue tras Robert cuando de pronto le preguntó si no estaba cansada, que tal vez se había mareado por el traqueteo del carruaje, que todavía tenían un largo camino por recorrer, que si esto era difícil para ella no tenía por qué aguantarlo. Ella lo veía y se preguntaba si de verdad estaba preocupado o solo estaba siendo sarcástico. Les recordaba cuando Van Sant les regañaba por gastar dinero. Para ella esto sonaba como ¿qué tal si te derrumbas por esforzarte demasiado? Bianca, segura de sí misma, le dijo a Robert que al parecer no la conocía, que ella tiene la suficiente fuerza para soportar el trabajo duro, que no es como si estuviera caminando ella misma, que podía soportarlo. Él se impresionó por sus palabras y cuando quería responderle se escuchó la palabra del conde, llamando a su esposa. Le preguntó a Bianca si quería caminar un poco, extendiéndole la mano. Bianca al verlo pensaba que habían pasado demasiado tiempo juntos. Ya ahora ella, cuando ve al conde, su corazón revolotea, pero que no sabía cuándo había comenzado todo esto. Bianca y Zachary se encontraban a la orilla del río, contemplando lo hermoso que era este lugar. Bianca dijo que seguramente este era el lugar que Sauveur quería mostrarle, que si permaneciera en el castillo nunca hubiera visto esto. Zachary al escuchar esto le dijo que al parecer hizo muchos amigos, como Sauveur. Bianca al verlo le dijo que esto no era del todo correcto, ya que es como si Sauveur solo quisiera pagarle algo, y le dijo al conde que no tendría por qué ponerse celoso por esto. Él, apenado, le dijo que lo sabía. Ella lo veía impresionada. ¿Acaso el conde de verdad tenía celos de ella? Ambos se tomaban nuevamente de la mano mientras le decía que regresaran. Por toda esta cercanía, al conde le preocupaba que Bianca se alejara por no contarle todo.
Ella al verlo le preguntó que qué estaba pensando. Entonces él le dijo que tenía dos cosas que decirle. Le preguntó a ella si se llevaba bien con su hermano en Blancheford. Ella le dijo que sí, creía que se llevaban muy bien. Su hermano siempre le sonreía y era amable con ella. Le dijo que era una persona muy lista cuando era niño, que se parecía en esa parte a su padre. Luego reafirmó que sí, efectivamente él era como su padre, que ni siquiera le había enviado una carta en estos 10 años. Le contó a Zachary que su hermano siempre le daba todo lo que ella quería, que solo había una cosa a la que él nunca cedía, y era darle un pastel de chocolate. No es que ella no pudiera comerlo, sino que siempre quería la parte de su hermano más, aparte de la de ella. Hubo una sola ocasión en la que su hermano sí le dio el pastel. Recordaba cómo se lo metió a la boca de inmediato, por miedo a que se lo robaran de nuevo. Solo le contó hasta esa parte de la historia a Zachary, pero ella pensó en cómo lo recordaba con claridad por algo en particular. Ese fue el día en que le notificaron sobre su matrimonio con el conde. Ella simplemente había escuchado en silencio porque no sabía ni siquiera lo que significaba matrimonio. Pero si hubiera sabido todo lo que pasaría en el futuro, se hubiera negado. Simplemente al no saber nada, tomó la mano del conde y se fue a Arno. Ni siquiera había pensado en volver a Blancheford. Todo esto la abrumó y la hizo sentirse mal. Zachary le preguntó si estaba bien. Le dijo que se veía cansada. Seguro fue el viaje y el hecho de que caminara. Pero ella en su cabeza respondió que no era eso, que pensar en el futuro la hizo sentir mal. En el futuro el conde sería asesinado, el príncipe Gautier también sería asesinado, y su padre iniciaría una invasión a Aragón en nombre de su yerno y su amo. Y su hermano también perecería protegiendo a su padre. Ese sería el fin de los Blancheford. El pensar en que todos desaparecerían de su vida le dificultaba respirar. Zachary la acostó en el carruaje y le contó que había recibido una carta de Blancheford, una que decía que querían verla. Él le dijo que si ella lo quería así, él se negaría a ir, y empezó a acariciarle el rostro. Ella pensaba en que el conde de verdad se preocupaba por ella. ¿Por qué no había visto esto en su vida pasada? Ella imitó la acción del conde y le agradeció. Tocó sus labios. Él empezó a aproximarse hacia ella. Ambos volvían a acariciarse el rostro. Ella pensaba en su cabeza si el conde acaso estaba intentando besarla. Se preguntaba si sería así de repente, pero tampoco importaba demasiado. Sería su primer beso desde que volvió a su vida. Si no aprovechaba la oportunidad ahora, ¿cuándo lo haría? Y cuando estaban a punto de besarse, Yvonne entró al carruaje, preguntándole que cuándo había vuelto, que le dijeron que dormirían aquí en el carruaje. Ambos se separaron. Yvonne, al ver la situación, se disculpaba por haber entrado sin preguntar. Bianca decía que no había problema. Y acerca de dormir ahí, se dirigió a Zachary y le dijo que si esa era la segunda cosa que quería decirle. Él se disculpó por hacerla dormir en el carruaje. Le dijo que estaba bien si ella se enojaba. Ella le preguntó extrañada que por qué se enojaría, si incluso dormía mientras estaban viajando. ¿Por qué sería difícil dormir en la noche? Pero le preguntó a él que dónde dormiría, que si acaso iban a dormir juntos en el carruaje. Él nervioso empezó a tartamudear y le dijo que no, que qué pensarían los demás si él dormiría ahí con ella. Ella le gritó que por qué se sonrojaba a él, que una pareja podía dormir en el mismo carruaje, que el hecho de que su marido duerma en el suelo, eso sí sería extraño. Le dijo que en qué momento dijo que dormirían solos, que incluso Yvonne y Gaspar podían acompañarlos, que los 4 entraban en el carruaje. Yvonne pensaba que eso era aún más raro. Zachary empezó a levantarse y le dijo que no se preocupara, que ella duerma en el carruaje con Yvonne, que él dormiría fuera, que hablarían del resto de esta historia la próxima vez. Por todo lo que había pasado, Bianca incluso había ya olvidado la historia. Para ella, su corazón estaba haciendo mucho ruido. A pesar de esto, después de ese día, el conde y la señora no tuvieron tiempo para volver a hablar. Pero después de un largo viaje, al fin habían llegado a Lajos. Hola, sé que he desaparecido muchísimo tiempo, en serio lo siento, pero ahora les doy mi palabra de que no volveré a desaparecer, por lo menos no por tanto tiempo. Como recompensa a mi desaparición de literal 3 meses, haré un especial de una semana entera subiendo videos. Cada día estaré subiendo un capítulo de cada una de las historias que dejé pendientes. En serio lo siento todavía, pero los amo muchísimo por seguir suscritos a este canal. Les prometo que subiré muchísimas más historias. Déjenme en los comentarios qué historias quisieran que resuma. Sin más que decir, los quiero mucho. ¡Adiós!